Bueno, bien, bienvenidos a todos. Este es ya el segundo seminario que estamos haciendo acá en la Facultad de Medicina. Gracias a Extensión Universitaria por invitarnos. Hoy vamos a hablar acerca del efecto placebo y los campos mórficos. Vamos a introducir esta idea. Esto lo organizamos juntamente con el Centro Cultural Aztlán, Escuela de Filosofía, cuyo director es León Azulay. Bueno, vamos a estar hablando hoy, fundamentalmente, el título que elegimos para la charla de hoy es el efecto placebo y los campos mórficos. Vamos a empezar a la inversa que dice el título. Vamos a empezar explicando qué son los campos mórficos para terminar con el efecto placebo y ver qué implicancias tiene, que eso es lo que nos interesa, y este es el enfoque de este seminario, qué implicancias tiene para la naturaleza humana que haya una relación tan directa entre la mente y el cuerpo. Ya que estamos en la Facultad de Medicina, el tema del cuerpo es muy estudiado aquí. Bueno, hoy vamos a agregar el tema de la mente, el factor del estudio de la mente también. Tomando la mente, al igual que el cuerpo, como un organismo. Esta es una idea rara, no estamos acostumbrados a pensar en esos términos, que la mente, al igual que el cuerpo, tiene sus procesos. Un poco la psicología esto lo abordó, pero en general, en el desarrollo de la psicología, que es una ciencia bastante nueva para Occidente, que lleva un siglo y pico, no se abordó todavía mucho, de igual modo como se abordó el estudio de la medicina, de un modo tan científico. Hoy vamos a mostrar que sí ha habido pensadores a lo largo del siglo XX que sí lo abordaron al estudio de la mente de un modo mucho más científico que el general conocido o popular. Y luego, al final del seminario, vamos a plantear justamente uno de los temas que más nos incumbe a nosotros y creemos nosotros a la humanidad actual, es cómo podemos mejorar la calidad de vida en el plano psicológico, en el plano mental, en el plano de la mente, y cómo esta calidad de vida que estamos teniendo en el plano mental afecta a nuestro cuerpo. Así que bueno, vamos a ir fundamentando esto a partir de las investigaciones de científicos importantes que a lo largo de todo el siglo XX lo han ido investigando esto. Vamos a presentar algunos de los autores, de los pensadores que tomamos nosotros como referencia y de dónde hemos sacado esta información que hoy tratamos de volcar al público. Y es algo que a nosotros nos incumbe bastante en nuestra escuela porque practicamos justamente esto de mejorar el estado mental y cómo eso puede influir y cómo puede mejorar también la salud sin que eso implique desatender la salud en el plano concreto, ¿no?, de la medicina y demás. Bueno, vamos a ver la primera diapositiva, donde vamos a ver el PowerPoint, donde vamos a ver los pensadores que usamos como referencia. Pusimos esta parte para que ustedes, para los que quieran, puedan investigar más, puedan buscar estos autores, puedan leer sus libros si les interesa y puedan ver que hay planteos muy serios de esto que estamos aquí hoy presentando en este seminario. No queríamos que sea algo dogmático o teorías inventadas por nosotros. Así que queríamos mostrarles a ustedes los autores de donde sale esto para que investiguen si quieren. Bueno, uno de los principales, que justamente es el que, digamos, empezó a hablar más que nada y a investigar en profundidad el tema de los campos mórficos, fue Rupert Sheldrake. Aquí tenemos una foto de él. Estuvo en Argentina hace una década y pico dando charlas en el Teatro San Martín. Rupert Sheldrake es bioquímico, es biólogo por la Universidad de Cambridge y es el principal investigador de la resonancia mórfica que hoy vamos a explicar. Dos libros, uno es más antiguo, de él tiene como 20 años, fue un libro muy revolucionario en el campo científico porque cuestionó mucho de los dogmas científicos, que se llama Una nueva ciencia de la vida, y un reciente libro, relativamente nuevo, que tiene un par de años, que se llama El espejismo de la ciencia, que es muy interesante, donde plantea los presupuestos o los dogmas de la ciencia o lo que llamamos ciencia en la modernidad, que vamos a ir hablando un poco. Así que vamos a hablar hoy de él y tenemos varios videitos de él. Doctor en física por la Universidad de Berkeley, David Bohm, un físico muy importante, fue uno de los precursores y más importantes en el campo de la nueva física cuántica. Lo conoció Einstein,
hizo importantes contribuciones en los campos de la física teórica y de la neuropsicología. Fue un investigador fundamental y uno de sus libros más importantes se llama La totalidad y el orden implicado, que vamos hoy a mencionar y hablar un poquito del orden implicado. ¿Qué es esto del orden implicado y el orden explicado que plantea David Bohm para entender un poco la relación entre la mente y el cuerpo? Y acá voy a hacer un paréntesis de voy a anticipar lo que viene después. Cuando hablamos de mente, no vamos a reducirlo a la mente humana, no lo vamos a reducir a la mente humana exclusivamente, lo vamos a referir a todos los sistemas de energía que no son lo físico. Así que mente también nos referimos a la energía de las plantas, de los animales, de las galaxias, etc. Así que mente, vamos a ampliar el concepto de mente y no solo referido a la mente humana o psicología humana. Otro de los libros muy buenos de él sobre la creatividad. Bueno, sigamos al siguiente. Bueno, Richard Davidson, que hablamos bastante en el seminario anterior sobre él. Él fue uno de los que más ha investigado este tema de la neuropsicología por la Universidad de Wisconsin, investigador en neurociencia afectiva. También Richard Davidson fundó un instituto o es director de un instituto en Estados Unidos que se llama Mind and Life Institute, donde investigan ya con aparatos cómo incide el pensamiento y las emociones a nivel físico, tanto a nivel del cerebro como del resto del cuerpo. Y esto está muy investigado, hay muchos libros que él ha escrito y constantemente está dando conferencias sobre el tema y trabaja conjuntamente con los monjes budistas, con meditadores budistas, para ver el efecto de estas prácticas que hacen el budismo, que tiene más de 2500 años, sobre el cuerpo. Aquí tenemos algunos libros. El perfil emocional de tu cerebro. En el seminario anterior hablamos bastante de esto, lo habíamos llamado neuroplasticidad, es uno de los términos que hoy se utiliza, donde, según las investigaciones, podemos modificar nosotros nuestro cerebro. Hoy no vamos a ampliar sobre eso porque suena una idea medio fantástica, ¿no? No es que es plástico el cerebro, pero es una idea más profunda. Y el poder curativo de la meditación, donde hablan científicos con el mayor representante del budismo hoy, más conocido, que es el Dalai Lama. Así que bueno, eso también es un investigador muy importante, neurocientífico, empezó ya en los años 70 a investigar todos estos temas y ya lleva más de 30 años en esto. Bueno, acá tenemos al psiquiatra suizo, que es un referente importante para nosotros, que fue Carl Gustav Jung, médico, psiquiatra, investigador, abarcó todas las áreas de la ciencia, realmente su obra es extensísima, y fue uno de los precursores, antes que todos estos, ya fallecido en 1962, en el campo del estudio y la relación mente-cuerpo. Pueden leer sus libros, hay más de una treintena de libros, donde Jung todo el tiempo habla justamente de esta relación mente-cuerpo, influenció sobre los físicos cuánticos, influenció sobre Werner Heisenberg, uno de los padres de la física, influenció sobre Wolfgang Pauli, que además fue discípulo de él, trajo la cultura de Oriente a Occidente, pero de un modo más serio, estudiándola. Además fue médico, psiquiatra, durante 50 y pico de años, trabajó con pacientes en el campo de la medicina, fue una persona muy importante, muy estudiada en el hemisferio norte, poco conocido todavía en Latinoamérica, aquí, ¿no? Pero sus libros son para estudiar e investigarlo. Pusimos 2 libros nada más, tiene un montón. Uno es Arquetipos e Inconsciente Colectivos, para introducir el tema, y ya en ese libro, en Arquetipos e Inconsciente Colectivos, que es uno de los libros más entre comillas, para el público, para introducirse en sus ideas, si uno quiere, empieza a hablar de la herencia filogenética, ontogenética y la relación cerebro-mente. Ya en 1914 ya Jung estaba investigando y dando a conocer estas ideas, y realmente no se ha avanzado mucho más que lo que él ya descubriera en ese momento. Así que es bastante pionero en todo lo que dijo. Lo pueden investigar. Y el otro libro, Psicología Simbólica del Arquetipo. Bueno, vamos un poquito más lento. Bueno, y acá tenemos a Charles Tart. Este es un psicólogo norteamericano, un investigador, y uno de los libros más importantes que él escribiera, no lo pusimos acá, poné los dos, pero no es ninguno de estos dos, hay otro libro, que habla sobre los presupuestos de la ciencia moderna. En 1960-70 publicó este libro, fue muy importante para mostrar los dogmas que teníamos en todas las áreas del saber. Se dedicó a investigar mucho ese tema,
y escribió un libro reciente que se llama El fin del materialismo, donde por medio de investigaciones científicas y en el área del estudio de la mente va demostrando que realmente el materialismo está llegando a su fin. Esto se expresa de muchas formas, pero hoy no vamos a abordar ese tema. Nada más queremos introducir. Otro, Karl Pribram, hablamos de él la otra vez, doctor en medicina por la Universidad de Chicago, especialista en neurocirugía y medicina conductual, un investigador importante que estudió muchísimo el cerebro y va mostrando cómo la energía psíquica, la energía mental, no es el cerebro. Esto lo demostró, hizo estudios con ratas, estudios un poco, en principio, violentos, ¿no? Que estas investigaciones se hacen en el campo de la medicina, para algunos, para los amantes de los animales. Bueno, para ellos está bien, eso es su investigación. Descubrió muchísimas cosas y a partir de ahí también empezó a estudiar muchísimo la conducta humana y fueron experimentos reveladores a los que alcanzó. Uno de los libros importantes que escribió con otros, que es una síntesis, se llama El paradigma holográfico, Cerebro y conciencia, la relación mente-cerebro. También un gran investigador. Hay videos en el YouTube si quieren buscarlo también. Y a ver, ¿me queda alguno más? David Pitt. Este es un físico muy importante, seguidor de las ideas de Jung y escribió un libro, investigador y pionero en el desarrollo de la teoría cuántica. Uno de los investigadores más serios, si a ustedes les interesa la física cuántica, que está íntimamente relacionado con la medicina, con la psicología. Digamos que la física cuántica hoy tiene dos áreas. Por un lado, el desarrollo materialista, que es para seguir haciendo armas de destrucción masiva, que les interesó eso. ¿Cómo se llama? La industria nuclear, más bombas, más perfeccionamiento. O para hacer los aparatitos estos, ya estos aparatos celulares y demás funcionan cuánticamente, con los descubrimientos que hicieron en el campo de la física cuántica, la nanotecnología. Tenemos realmente procesos complejísimos en el campo del uso de estas tablets, celulares y demás que no alcanzamos a concebir y que ya tocan lo metafísico. Estamos usando nosotros sistemas que ya hacen cosas bastante misteriosas y milagrosas, ¿no? Para lo que es la concepción tradicional de la ciencia. Sin embargo, ni sabemos de esto y lo usamos. Bueno, él estudió acerca de la sincronicidad, que fue un término que Jung acuñó en el campo de la psicología y va estudiando en la relación entre la mente y la materia, que se llamaba antiguamente alquimia. Jung fue un gran investigador de esto. Ciencia, orden y creatividad, un libro importante también, que lo escribió junto con David Bohm, con el anterior. Así que son personas que ustedes pueden investigar si les interesa esto y sepan de dónde estamos nosotros hablando, porque vamos a hacer un resumen hoy nada más. Sí. Bueno, más allá de Darwin, la teoría evolucionista. Cuando pusimos más allá de Darwin, esto no es una descalificación de Darwin, ¿no es cierto? Lo que queremos decir es que como toda época tiene sus paradigmas. La ciencia ha ido evolucionando. Desde el 1500, en Occidente, tengan en cuenta que en Occidente hasta el 1500 vivimos una etapa de oscurantismo, se llamó el oscurantismo. De la ciencia estaba todo prohibido. A partir del 1500 del Renacimiento empiezan a aparecer algunos científicos como René Descartes, se descubre la esfericidad de la Tierra, Nicolás Copérnico, un siglo después recién ese descubrimiento se hace oficial con Galileo Galilei, aunque es muy combatido todavía. Se empiezan a crear las primeras lentes, los microscopios y los macroscopios, telescopios, con Descartes y Galileo, que estudiaban y hacían estas lentes de amplificación de los sentidos. Luego llegamos al 1700, 1800, aparece la teoría de Darwin, la evolución de las especies, que Darwin mismo dijo que era una teoría. Ahora, se tomó como un absoluto esto, porque cada época tiene sus dogmas. Dogma es algo que se establece como incuestionable. Y esto es muy importante porque tiene implicancias para nosotros. Nosotros también tenemos nuestros dogmas. Y estos dogmas nos impiden cambiar. Preconceptos, creencias, pensamientos, ideas, emociones fijas que determinan nuestra percepción del mundo. Entonces, uno de los temas importantes es si la percepción se puede alterar o es algo físico y mecánico. Cuando ponemos más allá de Darwin, queremos decir que estas teorías evolucionistas son relativas, no son absolutas. Todavía está por verse si realmente somos descendientes de monos. Darwin mismo dijo que era una teoría esto. Nosotros no nos vamos a meter en eso en este tema. Pero los paradigmas van avanzando con los nuevos descubrimientos. Hoy ya estamos en el siglo XXI
y hay muchísimos descubrimientos que es importante estudiar. ¿Por qué sería importante estudiarlo y para quién es importante? Es importante para el que no se siente tranquilo, se siente inquieto con el saber, se siente inquieto a nivel emocional, pero que también se puede plantear que quizás es necesario un cambio de enfoque, un cambio de punto de vista y también en su profesión y en su trabajo, una ampliación. Todos los cambios históricos han creado revoluciones, han ampliado el paradigma anterior y lo viejo se resiste a morir. Esa es la naturaleza del dogma, algo fijo que uno no quiere dejar. Entonces ahí tenemos los dogmas. Acá vamos a poner algunos dogmas modernos. Estos son como la religión moderna de la ciencia. Por eso Sheldrake lo llama el espejismo de la ciencia. Cosas que pocos cuestionan. En general no tenemos mucho tiempo para sentarnos y analizar las bases de lo que estamos aprendiendo o a lo que estamos adhiriendo, tanto a nivel social como a nivel de la ciencia. Acá vamos a ver algunos dogmas que se heredan de todos los últimos 5 siglos. No fue solo Darwin, pusimos simbólicamente a Darwin, aunque Darwin hizo su investigación, su proceso y no dijo que era absoluto. Fue un inicio de una investigación acerca de una teoría acerca de la naturaleza humana. Y esta es la trampa, confundir teorías con hechos. Los que venimos después hacemos de estas teorías, porque necesitamos sentirnos seguros, una verdad absoluta. Y ahí empieza parte del problema y el drama de la humanidad. Veamos algunos absolutos. Que la naturaleza es mecánica. Esto ya viene de Newton. Tengan en cuenta igual que estos pensadores, cuando Newton empieza a hablar sobre las leyes de la naturaleza, Newton era creyente, no era ateo. Es muy diferente un científico actual que uno hace 5 siglos. Newton era anglicano. Por un lado, era profundamente creyente en un Dios monoteísta y por otro lado, decía que este Dios monoteísta creaba leyes fijas, mecánicas. O sea que había un Dios, un gran Dios, y había creado leyes y mecanismos. Y él los iba descubriendo, a estos mecanismos. Entonces empieza ya a establecerse, los que vienen después, una idea de que todo es como una máquina y que nosotros, si estudiamos sus mecanismos, podemos predecir absolutamente todo. O sea que el intelecto humano, si estudias los mecanismos, ya está. Se terminan todos los problemas. Pasaron 4 siglos de esa época. No sucedió eso. Podemos estudiar y conocer muchos mecanismos. Sin embargo, no está dicha la última palabra, ni hemos descubierto todo. Y queda mucho todavía por aprender. Así que vamos a cuestionar nosotros que la naturaleza sea tan mecánica como se dice. Hay un nivel de las cosas que sí funciona mecánicamente. Por ejemplo, si yo arrojo esto, seguramente la ley de gravedad va a funcionar. Me sorprendería bastante si sale volando, si no hay un huracán. Me asustaría bastante, ¿no es cierto? Diría la capacidad de levitación que tienen los anteojos. ¿No? O sea que un nivel sí funciona las leyes mecánicas, pero hay muchos otros niveles. Hoy tenemos ya el mundo de la nanotecnología, la microfísica, donde ya todo esto cambia, el mundo de lo microfísico y también el mundo de lo macro. Pusimos ahí un agujero negro. Tanto lo microcósmico, lo infinitamente pequeño, el mundo subatómico, como el mundo macrocósmico, por ejemplo, estos fenómenos como agujeros negros, no responden a las leyes tradicionales de la física. No responden a eso. Rompen con los paradigmas conocidos. Por eso pusimos esa imagen ahí. Porque es una de las cuestiones macrocósmicas que se han descubierto que no responden al comportamiento de las leyes físicas conocidas. Y en el mundo microfísico, a nivel de la mecánica cuántica, el mundo subatómico, ya todo se vuelve bastante impredecible. Hoy no vamos a abordar ese tema, pero nada más queríamos tocarlo. Sigamos. La materia es inconsciente. Esta es otra de las ideas. Y esto fue un aporte importante de Jung en el campo de la física. Que la materia es inconsciente. Estos puntos, voy a hacer un paréntesis, estos puntos que estoy nombrando, los presentó Rupert Sheldrake, los 10 dogmas de la ciencia, en una conferencia TED. Luego de que hizo la conferencia, el video fue prohibido. Fue muy interesante, lean la historia de este video, está en YouTube. Fue prohibido el video, porque muchísimos dogmáticos de la comunidad científica dijeron que era pseudociencia todo lo que él estaba expresando, aunque él lo fundamentó todo. Sacaron el video y a pedido del público lo tuvieron que volver a colgar en internet. Búsquenlo porque está.
Nosotros pusimos la foto, la conferencia TED que dio Rupert Sheldrake sobre los 10 dogmas de la ciencia, que es fantástico. Vieron que duran 25 minutos o media hora. En esa media hora, de una forma aceleradísima, súper veloz, presentó los argumentos de por qué era cuestionable estos absolutos. La materia es inconsciente. Hoy la física cuántica ya empieza a estudiar y aparte hay una demostración que ellos dan, un argumento que lo tendríamos que investigar, pero sería el siguiente. Hoy ya sabemos, por medio de la ciencia, que todo está compuesto de átomos, ¿no es cierto? Átomos, los átomos conforman las moléculas y las moléculas las células. Si acá hay estudiantes de medicina, quiero que lo pueden confirmar, ¿no? ¿Eso se estudia? Bien. Entonces, la estructura de toda la materia es atómica, ¿sí? Ahora, la estructura, los átomos que conforman un cuerpo, una silla, un animal, etcétera, ¿qué es lo que determina que uno tome una forma y otro tome otra forma? La estructura atómica, la combinación de los átomos. Pero los átomos son los mismos en muchos casos. Sus combinaciones determinan una forma diferente. Si los átomos son la partícula última de la vida y nosotros los humanos, según la denominación oficial, somos considerados seres inteligentes, entonces tenemos que atribuirle inteligencia a todo lo que existe, si todo está conformado por átomos. ¿Quién decide qué es inteligente o qué no? ¿O cómo definimos la inteligencia? ¿Me explico? Si está todo hecho de átomos, y átomos es la partícula última de la vida, todo lo que existe en el universo está vivo. Y acá vamos a un pensamiento antiguo que hoy se califica de primitivo. Los antiguos decían que todo estaba vivo en la naturaleza, con diferentes órdenes de vida. No tomaban igual la vida humana que la de un animal, que la de un vegetal, que la de un mineral. Esta es una de las ideas. Sigamos. Las leyes de la naturaleza están fijas, son algo mecánico. Eso podríamos nosotros demostrar lo que no es así y ahora vamos a ver un videito donde va a explicar esto y ampliando estas ideas. Siguiente. La naturaleza no tiene un propósito. Bueno, pareciera que, según el materialismo, las ideas materialistas en boga de hace 2 siglos, estamos acá, en este planeta, sin ningún propósito. ¿Cuál es el propósito de la vida? Llegar a la muerte. Se termina todo y ya está. No tiene propósito la existencia. Qué disparate, ¿no es cierto? Y esta es una idea sostenida seriamente en Occidente con una seriedad completa. Y esto se enseña, ¿no es cierto? Que la vida no tiene ningún propósito. O sea que el propósito cada uno se lo determina. Yo me tengo que inventar un propósito o encontrar un propósito. Dentro de los propósitos que me ofrece ¿quién? Un sistema dado. Entonces yo elijo alguno de todos esos propósitos. Pero la vida no tiene un propósito. Vamos a ir diciendo que esa no es una idea muy buena y no hace tan bien. En realidad, ¿podemos afirmar que la vida no tenga un propósito con certeza absoluta? No podemos afirmar eso, ni podemos afirmar que no lo tenga. Pero ¿cuál de las dos ideas nos hace mejor? Hay algunas cuestiones que son muy prácticas y cada uno ahí tiene que tomar una decisión. Después descubriremos si tiene o no un propósito, ¿no? Vamos. El total de materia y energía siempre es el mismo. Otro dogma. Hay tanta cantidad de materia y tanta cantidad de energía. Bueno, habría que tener aparatos especiales para medir esto. Para estas afirmaciones, ¿no? Todavía están inventando la máquina de Dios, ¿no? Y supuestamente con la pretensión de descubrir esto. Bueno, veremos. Sigamos. La herencia biológica es material. O sea, nosotros tomamos la herencia de la vida como exclusivamente material. Por eso decimos está todo en los genes. La información de los genes. Ahora vamos a ver nosotros que hay algo más allá de los genes. Podemos dar ejemplos muy simples, pero seríamos nosotros catalogados de simplistas. Igual lo vamos a hacer, no nos preocupa que nos cataloguen de simplistas. Piensen lo siguiente. Algo que se estudia, ¿no? ¿A qué le llamamos vida nosotros? ¿A qué le llamamos vida? ¿Y a qué le llamamos muerte? ¿Qué es un organismo? ¿Qué es un muerto? Ya sea un animal, vegetal. ¿Por qué ese cadáver no se mueve? ¿Qué le falta? Vida. Le falta lo que se llama vida. No descubrimos todavía qué es la vida. ¿Qué es eso que llamamos vida? Pero si le falta vida, quiere decir que vida y materia no son idénticamente lo mismo.
¿Me explico? Es una demostración sencilla. Si le falta vida, quiere decir que vida y materia no son lo mismo. ¿Es la energía y la batería y la pila son lo mismo? No. Por eso la batería se consume la energía, pero el dispositivo sigue siendo igual, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, nuestro pensamiento tan materialmente asentado le cuesta y le parece que es una ultra simplificación ese pensamiento. Es difícil llegar a un pensamiento simple cuando la mente está muy llena de otros preconceptos. Vamos a seguir. Las memorias están almacenadas como trazos materiales. Bueno, se estudia, y acá Davidson cuestiona esto, de que la memoria está almacenada en esta parte del cerebro, en esta otra parte, en esta otra parte. Descubrimientos científicos que dimos en el seminario anterior demuestran que no es tan absoluto eso de que acá en un lugar se guardan cierto tipo de recuerdos, acá otros y acá otros. Está demostrado que el cerebro y el cuerpo es todo un almacenador de memoria. Que eso está inscrito en cada átomo y en cada célula del cuerpo, no solamente localizado en un lugar particular. Hay investigaciones muy serias al respecto, que ustedes pueden investigarlo el tema. Hoy yo no me voy a detener en esto, porque la meta es otra. Sigamos. La mente es el cerebro. Bueno, acabamos de decir eso. Que la mente o la energía acaba energía. La energía no es el cable. La información que va por aquí no es el cable. Nosotros confundimos eso. Sigamos. La mente no puede modificar la materia, otro de los dogmas. Vamos a nosotros a decir que sí es posible que la mente modifique la materia. Y vamos a ir afirmándolo. Y esto es muy importante en el campo de la medicina porque también trae la mente a la medicina. Que es importante hoy que esto se agregue y pienso que la mayoría están buscando y están necesitando esto, por eso aparece tanta bibliografía, tanta investigación sobre el tema y también tanto combate de esa idea, ¿no? Está el pensamiento antiguo que combate lo nuevo que quiere penetrar y esto siempre pasa, así que no hay que tomarlo como algo tan anormal, es propio de cada época. Cuando Newton empezó a sacar sus teorías fue muy combatido, así que esto pasa siempre en la historia. Probablemente en 2 siglos o 3 siglos más se piensa que es un disparate como pensábamos hoy en muchos terrenos. Así que no hay que quedarse tan fijo en dogmas del momento y de la época, porque además nos hacen mal emocionalmente. Y acá está lo interesante de esto. Sigamos. Solo las ciencias mecanicistas funcionan. Bueno, vamos al siguiente. Nuevas ideas en el campo de la biología, que son los campos mórficos. Vamos a ver. Adelante. Bueno, acá tenemos. Existen en la naturaleza unos campos llamados morfogenéticos. Esta es la idea que da Sheldrake a partir de las investigaciones de otros biólogos en 1920. Ya se empezó a investigar esto, que fueron inspirados por el gran psiquiatra suizo Jung, que ya él empezó a hablar de esto y decía que había arquetipos que regulaban el orden de la materia y de los procesos, ¿no? Leyes, o David Bohm lo llama hoy orden implicado, que vamos a ver más adelante. Los cuales son como estructuras organizativas invisibles que moldean o dan forma a tales cosas como plantas o animales, que también tienen un efecto organizador en la conducta humana. Estos serían los campos mórficos, como un campo invisible que modela y estructura que esto se vea así y que una planta se vea asá y que las diferentes partes de la planta tengan ese modo, esa forma y no otra. Va a condicionar también lo que es los genes. En realidad en la filosofía antigua se hablaba de ontogenia y filogenia. La relación de la herencia del ser de esa entidad que se combinaba con el cuerpo, que es como la combinación de software y hardware. A mayor complejidad del software, hablando de sistemas informáticos, necesito un hardware mejor para poder expresarlo, ¿o no? Tengo información, más cantidad de información, de más calidad de video y demás. ¿Lo puedo hacer con cualquier pantalla? Si quiero ultra HD. No, necesito un hardware especial. La misma relación, decimos, que hay entre lo que es la mente y el cuerpo. A una mayor complejidad de energía de vida, necesito un mejor vehículo. De ahí que el humano, dentro de lo conocido, en los reinos de naturaleza animal y humano, es el órgano, el cuerpo más complejo.
Y también su mente es más compleja que la de un animal, sus procesos. Los animales no tienen tanto quilombo como nosotros, viven los instintos y en la medida que nosotros no intervengamos no tienen tanto inconveniente. Tienen inconveniente cuando nosotros intervenimos, pero si no, los animales están bastante bien. Las plantas están bastante bien, los minerales también. El problema somos nosotros, porque evidentemente hay en nosotros una mayor complejidad. Los animales no necesitan ir a hacer un tratamiento por estrés, etc. Hay animales estresados porque nosotros los estamos cambiando de hábitat, pero naturalmente el animal no tiene esos procesos y esos problemas. No hay animales bulímicos o anoréxicos. ¿Han visto ustedes alguna vez? En estado natural. Puede ser que haya animales muertos de hambre por las inclemencias del clima, pero no por un conflicto psicológico. No hay trastornos instintivos naturales en los animales. Sí se intervienen los humanos y empiezan a cambiar el clima, su hábitat y demás. Los animales son muy sensibles a eso. Inclusive hay estudios donde dicen que la contaminación de las aguas y demás hacen que haya suicidio en masa de peces y de especies. Esto ya hoy se estudia cada vez más. Los campos morfogenéticos contienen información recopilada de toda la historia y la evolución pasada, lo que Jung llamara el inconsciente colectivo. O sea, hay un nivel, hay un almacenamiento en nosotros, que Jung llamó inconsciente colectivo, Rupert Sheldrake, campo morfogenético, que sería una biblioteca donde está contenido todo el potencial de vida, tanto humano como animal, como vegetal, como mineral y cósmico. Todo el potencial está contenido ahí. Aquel que pudiese acceder allí tendría un caudal de información realmente extraordinario y de creatividad formidable. Que eso es lo que están estudiando hoy día en el Mind and Life Institute allá en Estados Unidos, conjuntamente con los budistas, la capacidad que tiene el ser humano, el cerebro, la mente de transformarse para tener mayores niveles de creatividad, para tener un estado emocional más pleno, sin tanto sufrimiento. Y sin sufrimiento en última instancia, ¿no? Como toda una práctica gradual. No plantean cosas de un día, ¿no? Sino toda una práctica. La resonancia mórfica, el principio de memoria colectiva, implica que lo que aprende un ser de una especie es llevado al aprendizaje de toda la especie. En esta idea, esta especie de banco de datos enorme, llamado campo morfogenético o inconsciente colectivo, tiene el siguiente principio. Es como el mar. Es como los fractales. Una gota del mar es igual a todo el mar, ¿o no? Si yo saco una gota, es imperceptible para uno, pero si yo saco una gota del mar, ¿cambia el volumen total? Claro que sí. O sea, es la importancia de que una pequeña parte del todo, modificándose, altera el todo. ¿Entienden el concepto? Si una pequeña parte del todo se modifica, tenemos un nuevo todo. Y esta es la idea de un universo que no es mecánico. Nosotros estamos co-creando el universo. Todas las entidades vivientes. No es un universo estrictamente fijo. Y esto tiene implicancias psicológicas para nosotros, porque en general pensamos que no hay la posibilidad de una renovación completa del dolor, del sufrimiento, de las experiencias emocionales y demás. Y ahora vamos a ver cómo esto está trastornando nuestra salud. Sigamos. Bueno, vamos a ver este pequeño videito, son 2 minutos. Elegí 3 videos de 2 o 3 minutos para reforzar estas ideas que estoy planteando por los científicos, algunos que las han planteado. Veamos pues. Si solo consideramos el nivel molecular, el proyecto del genoma humano ha revelado que tenemos unos 25.000 genes, muchos menos de los que en principio se esperaban. El proyecto del genoma del chimpancé ha secuenciado el genoma del chimpancé y su genoma es prácticamente igual al nuestro. Tiene el mismo tipo de proteínas, el mismo tipo de genes, apenas se distingue la diferencia. Aún así hay una diferencia clara, y si no se puede explicar mediante los genes, ¿mediante qué se puede explicar? Y la respuesta es, creo yo, los campos morfogenéticos. Al igual que se pueden construir 2 edificios distintos con los mismos ladrillos y cementos, si tienes 2 planos diferentes, puedes construir organismos diferentes con distintos campos, incluso si las moléculas que los componen son muy similares, como lo son en humanos y chimpancés.